Mientras las cuentas públicas sufren un ataque sin igual en el conflicto con la deuda externa, con el FMI, con acreedores varios, podemos analizar en este informe que presenta el Banco Central de la República Argentina para el año 2021 cómo viene el perfil del endeudamiento privado, si es principalmente comercial o financiero y cuál es el origen principal de ese endeudamiento. El resumen, el informe presenta un resumen ejecutivo con algunos puntos interesantes. La deuda externa del sector privado totalizó 76.000 millones al 31 de diciembre del 2021, registrando una caída trimestral de 2.600 millones y de 1.400 millones en la comparación anual. Esta baja trimestral estuvo explicada tanto por la deuda financiera como por la deuda comercial. La deuda externa por exportaciones de bienes totalizó 5.000 millones al 31 de diciembre del 2021, mostrando una caída de 1.400 millones con respecto al trimestre previo, explicada en gran medida por el sector elaboración de productos alimenticios con una baja de 849 millones de dólares. En la comparación interanual también se registró una reducción de la deuda, en este caso de unos 370 millones. Por su parte, la deuda externa por importaciones de bienes totalizó 22.074 millones al fin del cuarto trimestre del 2021, mostrando una baja de 93 millones con respecto al cierre del trimestre anterior y un aumento de 500 millones en el año. La deuda externa por servicios registró una suba de 350 millones respecto del cierre del trimestre anterior, alcanzando 8.893 millones al 31 de diciembre. De esta forma, a lo largo del año 2021, acumuló un incremento de 1.000 millones de dólares. Fíjense la composición. Aquí tienen, esto es el 31 de diciembre del año 17, el 31 de marzo del 18, junio del 18, septiembre del 18, diciembre del 18. Y después tenemos los 4 trimestres del 19, del 20 y del 21. Fíjense aquí, las barras apiladas, digamos, suman la deuda externa del sector privado. Acá tenemos, por ejemplo, entre el 17 y septiembre del 19 fue un constante incremento, pasamos de 75.000 millones de dólares a casi 85.000 millones de dólares deuda externa privada, para luego caer hacia las fechas recientes en 76.000 millones de dólares. Es decir, que en el momento actual estamos más o menos iguales que en el momento del 31 de diciembre del 17, ¿no? Aunque, fíjense aquí, la composición gris, la parte gris es deuda financiera y la parte roja o bordo es deuda comercial. Fíjense que en el momento actual, respecto de la primera de las barras, la composición es principalmente, es más importante, digamos, en el sector financiero y menos en el sector comercial, y en diciembre del 17 estaba un poco más equilibrado. Este gráfico está muy pero muy bueno, dice deuda externa del sector privado, variación trimestral de la deuda por tipo de operación. ¿Cómo se lee este gráfico? Cada barra corresponde a un trimestre. Estos son los 4 trimestres del 2018, primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto. Los colores son los saldos netos de estas cuentas. Por ejemplo, exportación de bienes es la barra azul. Si la barra azul está por encima de cero, el saldo es hacia un incremento de la deuda. Y si se ve, por ejemplo, aquí, en el cuarto trimestre hay un decrecimiento de la deuda, una reducción en ese rubro, exportaciones de bienes, ¿no? Entonces uno puede ver aquí si está por arriba, está aportando a ampliar la deuda, y si está por abajo, está reduciendo la deuda. Y la posición, por supuesto, es neta. Fíjense aquí, importaciones de bienes, este rubro en el primer trimestre del 18 está muy por encima, y en el último trimestre del 18 se redujo bastante, ¿no? Entonces, para saber cuáles son los rubros que más aportan al mayor endeudamiento del país en el sector privado, tenemos que ver las barras que están por encima y bueno, las que son más largas, ¿no? Entonces, fíjense aquí.
Resto de deuda financiera es el principal componente en el primer trimestre del 18 y el segundo componente principal es el rubro importaciones de bienes. El resto de deuda financiera sigue siendo relevante aquí en el tercer trimestre y también en el primer trimestre del 19. En el segundo trimestre del 19, fíjense que estos cuatro rubros están bastante equilibrados en su aporte a aumentar el endeudamiento externo del sector privado, que son resto de deuda financiera, títulos de deuda, importaciones de bienes y exportaciones de bienes. Fíjense aquí, en el tercer trimestre del 19, todos los rubros aportan a incrementar el endeudamiento externo y en el cuarto trimestre del 19, el rubro importaciones de bienes reduce bastante el endeudamiento externo. Hacia el año 2020, fíjense que la mayoría de los rubros están achicando el volumen de endeudamiento del sector privado y solo están por arriba en el primer trimestre el rubro servicios de deuda y el rubro importaciones de bienes. Lo mismo sucede hacia el cuarto trimestre, donde tenemos el rubro servicios y exportaciones de bienes en este caso. Ya en el 2021, fíjense, los primeros 2 trimestres se incrementa bastante el endeudamiento externo del sector privado y en los segundos 2 trimestres se reduce bastante. En el primer trimestre, el mayor aporte lo da las importaciones de bienes y en segundo lugar, las exportaciones de bienes que también generan endeudamiento externo para cubrir esas operaciones. En el segundo trimestre es lo mismo, pero la importancia es al revés. El mayor impacto lo tiene la exportación de bienes en la generación de deuda externa privada y el segundo componente importante es la importación de bienes. Ya hacia el tercer y cuarto trimestre del 2021, los rubros que más aportan a la reducción del endeudamiento externo son la exportación de bienes, el saldo neto, y el resto de deuda financiera, es decir, que se fue cancelando bastante ese endeudamiento. Este gráfico, insisto, está bastante interesante para leerlo y entrar en profundidad en detalles, ¿no? Este otro gráfico dice deuda externa del sector privado, posición de deuda por tipo de operación. Es decir, este es el total del endeudamiento y aquí lo tenemos categorizado por el origen, ¿no? Miren esto. En general, por ejemplo, el rubro exportaciones de bienes, en general se mantiene allí estable en 5.000 millones de dólares, un poquito más, pero tuvo un mayor peso entre el 30 de septiembre del 19 y el 31 de diciembre del 19, ¿no? Allí en los inicios de la pandemia, fíjense cómo se complicó este rubro y empezó a aportar al aumento del endeudamiento del sector privado, del endeudamiento externo del sector privado. El otro rubro, deudas contraídas por el tema de importaciones de bienes, fíjense que en general se mantiene estable. Aquí estamos en 23.000 millones y cerramos, el último dato más reciente, el último trimestre cerrado es de 22.000 millones. Es decir, que no hay grandes variaciones. Obviamente los picos han sido aquí, 24.000 millones en el inicio, no, esto es previo al inicio de la pandemia y luego no hemos tenido grandes datos, grandes variaciones al alza en este rubro. Lo mismo está pasando acá en servicios, está en 7.700 millones de dólares y termina en 8.800 millones de dólares. Hay un incremento, pero no es considerable. Este otro rubro también se mantiene bastante estable, que es títulos de deuda del sector privado. Arranca en 15.799 millones de dólares y termina en 15.369. Lo que sí llama la atención es que estos rubros no puedan disminuir a lo largo de tantos trimestres que estamos mostrando acá, que mostramos desde el último del 17 hasta el último del 21. Este otro rubro sí ha tenido una ampliación y en momentos ha sido una ampliación considerable. Fíjense el rubro verde, resto de deuda financiera. A fines del 17 estábamos en 22.000 millones, 22.684 millones de dólares y llegamos a estar aquí, miren, en el trimestre que cierra el 30 de septiembre del 19 en 29.000 millones de dólares y luego se fue ajustando un poco y actualmente estamos en 24.825 millones de dólares.
Este cuadro también es muy interesante. Dice, posición de deuda por principales sectores deudores y acreedores al 31 de diciembre del 2021. ¿No? Acá pregunta, ¿de quién a quién? En esta columna está el deudor y en esta fila, ¿no? En los diferentes títulos de las columnas, está a quién le debe este deudor. Los verdes son valores bajos, los amarillos son valores intermedios y a medida que se pone más rojo, digamos, son los valores más altos, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto? La industria manufacturera, por ejemplo, representa el 27% de todo el endeudamiento externo del sector privado. Ahora, de ese 27% que la industria manufacturera es responsable, ¿a quién le debe principalmente? A empresas del mismo grupo económico, 10.486 millones de dólares. En segundo lugar, a otras fuentes privadas de financiamiento, después a bancos privados y otras instituciones financieras, ¿no? Esto para ver quiénes son los responsables del sector del endeudamiento del sector privado en dólares, que en algún momento obviamente el Estado Nacional empieza a respaldar, ya sea con la provisión de moneda o, como pasó en muchas otras ocasiones, estatizando esa deuda, ¿no? Entonces estos números que están en rojo realmente están en rojo y hay que analizarlos. Fíjense, e insisto de nuevo, el principal sector deudor de la parte privada argentina es la industria manufacturera, que representa el 27% del endeudamiento total del sector privado. Principalmente le deben a empresas del mismo grupo económico, ¿no? Esto es para analizarlo. Fíjense que el segundo deudor principal en el sector privado son las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, ¿sí? Mineras. Ellas representan el 25% del total del endeudamiento del sector privado. ¿Y a quién le deben principalmente? Le deben a empresas del mismo grupo económico. Significa que en los dos primeros rubros de deudores, que representan el 52% del total de la deuda externa del sector privado, le deben principalmente a empresas de su mismo sector, es decir, a empresas matrices. ¿Qué deuda pueden tener? Bueno, pueden tener deudas, por ejemplo, de licencias, de uso de marcas o de intercambio de activos que pueden ser simples asientos contables y no sería la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Fíjense que, bueno, después, o sea, en primer término se deben a empresas del mismo grupo, en segundo término aparecen otras fuentes de financiación o bancos privados o múltiples tenedores de títulos de deuda, ¿no? Es decir, ya yendo más a la parte financiera, ¿no? Estas serían parte financiera, estas dos, y estas serían partes comerciales, ¿no? Bueno, este gráfico es similar al anterior, es el posicionamiento de la deuda externa por principal sector deudor y tipo de operación, ¿no? Fíjense aquí, la industria manufacturera, la operación que más deuda le genera es deuda de importación de bienes. Es decir, la industria manufacturera genera deuda cuando importa, por ejemplo, autopartes, ¿no? Supongamos que Fiat está importando autopartes para terminar de producir un auto aquí en Argentina, y esa deuda de origen comercial es la que aparece como principal. En el caso de la explotación de minas y canteras, la principal operación que genera el mayor volumen de deuda en ese caso es préstamos financieros. Fíjense aquí, volviendo a industria manufacturera, la segunda razón es préstamos financieros y la tercera, deuda de exportaciones de bienes, ¿no? Bastante interesante. Ya el resto de los sectores son en volúmenes más chicos, salvo este valor que está aquí, que donde el deudor es comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos, automotores y motocicletas, y la operación que mayor impacto genera es la deuda de importaciones de bienes, ¿no? Fíjense, importaciones de bienes en lo que es reparaciones de vehículos, automotores y motocicletas, ¿no? Entonces todo ese rubro industrial, de industria manufacturera,
la industria automotriz y la explotación de minas son los que mayormente están generando el endeudamiento externo del sector privado en la Argentina. En este gráfico lo que se analiza es, dentro de una posición determinada que es la generación de deuda por importación de bienes, se los clasifica a esos bienes por actividad y se trata de ver cuál es el rubro que más está aportando al endeudamiento del sector privado. El principal, acá el gris es el resto, es decir, los otros, serían barras muy pequeñas, por eso no las identifican. Los primeros dos son el azul y el rojo morado, que sería comercio al por mayor y o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, el azul. Y el rojo es fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, ¿no? Fíjense, el primer rubro que en importación de bienes está aportando al endeudamiento externo es el comercio al por mayor. Y el segundo es la fabricación de automotores, remolques y semirremolques. Este gráfico también es tremendamente importante. Yendo a la parte de la deuda que tiene que ver con el sector financiero, no en la parte comercial, sino en el sector financiero, ¿qué rubros son los que más endeudados están con los bancos, teniendo como principal aportante a la deuda externa del sector privado argentino? Los que más aportan deuda externa en concepto de préstamos es el rubro de extracción de petróleo crudo y gas natural. El segundo rubro importante es el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, y el tercer rubro más relevante es sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central. Insisto, de la deuda argentina del sector privado, los tres rubros que más endeudamiento presentan en la parte financiera, es decir, que más créditos afuera están tomando, son, en este orden, extracción de petróleo crudo y gas natural; en segundo orden, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; y el tercero es sociedades captadoras de depósitos, excepto nuestro Banco Central. Este otro cuadro muestra un perfil de vencimiento del endeudamiento externo. Fíjense acá que dice perfil de vencimiento de la parte de capital, no es la parte de intereses, ¿no? Y acá nos está mostrando la urgencia que tiene este sector, el sector privado, de hacerse de dólares para afrontar estos pagos. Tenemos aquí, exigible sería vencida. Esto es lo que ya tiene que estar pagando el sector privado. 16, casi 17 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿el sector privado de dónde está captando esos dólares? Se los pide el Banco Central, lo está captando al blue en el mercado informal y de allí lo paga. ¿Cómo lo está haciendo? Estamos hablando de 17 mil millones de dólares. Es un número muy superior a lo que realmente tienen para ofrecer las reservas de nuestro Banco Central. Sin fecha pactada, es decir, allí en la nebulosa, casi 10 mil millones, lo que significa que si estas entidades tuvieran la plata ahora, podrían cancelarlo ahora, aunque no se los están exigiendo, no está vencido. Y esta es la de cortísimo plazo, de 0 a 3 meses, 15 mil millones. Fíjense, estos tres rubros son 17 más 15 más 10, ¿no? Es una masa de dinero bastante alta, ¿no? Son como 41 mil millones de dólares, ¿no?